Dios permite que su iglesia experimente un sinnúmero de problemas para que ésta crezca fuerte y saludable. Debido a los problemas, algunos inmaduros optan por retirarse de la iglesia del cuerpo de Cristo, pero otros crecen y maduran porque ponen en práctica los principios establecidos por Dios para la resolución de problemas. Algunos problemas en la iglesia Dios los permite para que se manifieste lo que hay en verdad en el corazón de las personas. Lo sorprendente en la Biblia es que Dios nunca ha ocultado los problemas de la iglesia. Y realmente creo que lo hace para que nosotros no nos formemos falsas expectativas con relación a la iglesia, porque algunos creen que la iglesia es un anticipo del cielo, o que está llena de ángeles, que solamente le falta la aureola y las alas, pero no, la iglesia está compuesta por seres humanos con muchas fallas, como la mía, como la de usted, como la de los hermanos que tiene al lado. Así que leamos por favor el pasaje de Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, que dice lo siguiente. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Este pasaje nos enseña que a los problemas, como iglesia, tenemos que identificarlos, tenemos que enfrentarlos y tenemos que solucionarlos siguiendo el modelo bíblico. Veamos el problema, el versículo 1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia para entonces ya había experimentado 2 grandes problemas, uno externo y el otro un problema interno. El de afuera, el externo, fue una feroz persecución contra los apóstoles, y ellos aprendieron, no solamente los apóstoles sino toda la iglesia, de que siempre es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, y como resultado aprendieron que eso trae gozo de parte del Señor, un gozo que viene producto de las pruebas. No sé si alguna vez le tocó experimentar persecución a causa de la fe, y si usted pasó la prueba victorioso, usted siente un gozo inefable en su corazón que no se lo puede sacar nadie. El problema de adentro vino a través de un corazón engañoso de un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Ellos trataron de engañar a los apóstoles y aprendieron que Dios es absolutamente santo. Dios es santo. En ese pasaje aprendemos que Dios disciplinó del cielo, es decir, le quitó la vida a Ananías y a Zafira. Y esto produjo temor para comenzar a vivir una vida de santidad. Ellos aprendieron que con Dios no se juega, que Dios está al tanto de todo lo que nosotros hacemos en público, pero también en privado.
y comenzaron a vivir una vida en santidad. Y el tercer problema lo tenemos aquí en Hechos capítulo 6, versículo 1, que es un problema de murmuración. Murmuración. A la murmuración se la define, muchas veces usted lo habrá escuchado, como una media verdad. Si decimos que tiene media verdad, ¿qué también tiene? Media mentira. Media verdad es media mentira también. Es decir, que tiene algo de verdad, pero algo de mentira. Una vuelta, estudiando este tema, me gustó esta definición que me quedó, que es una verdad, dicha con el fin de difamar a otro. Usted dice una verdad, pero después que la dijo, le quitó la honra a alguien, lo difamó. ¿Nunca escuchó a alguien que habló de otro y después que terminó de hablar con esa persona, el concepto que usted tenía de la otra persona se vino por el suelo? Eso es una murmuración. Puede ser de una persona, puede ser de una iglesia, es decir, de una entidad, puede ser de cualquier persona o personería. Me gusta este concepto también. Conversación en perjuicio de un ausente. Siempre se da que cuando hay una murmuración, la persona que va a ser afectada no está presente. Y valga la pregunta, ¿no? ¿Te gusta que hablen de vos cuando vos no estás presente? No tenés cómo defenderte, ¿no? Bueno, eso es una murmuración. Es terrible. Está asociado siempre con la idea de el rezongo, de la queja. Siempre el que murmura es porque primeramente antes se quejó de una situación, rezongó de algo. Una vez que uno rezonga y se queja, sale la murmuración. Ese fue el gran problema que estaba experimentando la iglesia en Hechos capítulo 6. Pero en realidad es un problema de crecimiento. Problema de crecimiento. La dedicación de los apóstoles a la tarea de predicación y de enseñanza, tanto en el templo como por las casas, dio un gran fruto de ese trabajo espiritual. Si usted analiza la iglesia que nació en Hechos capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5 y llega al capítulo 6, dice la palabra que el número de los discípulos fue en aumento y crecía y crecía. Algunos llegan a decir que en Hechos capítulo 6 ya había 30.000 miembros en esa iglesia. 30.000 miembros, fruto del trabajo incansable de los apóstoles. La iglesia creció numéricamente. ¿Cuántos quieren que la iglesia crezca numéricamente? Creció y creció. Y hay un axioma que sentencia lo siguiente: iglesia chica, problemas chicos. Iglesia grande, problemas grandes. Lo mismo que en su casa, ¿no? Chicos chicos, problemas chicos. Chicos grandes, problemas grandes. No es lo mismo. Entonces, la iglesia iba creciendo. Imagínense los problemas que se iba a venir sobre la iglesia. Ahora esto produjo un problema de logística. Al crecer tanto y tanto la congregación, hubo un problema de logística. En realidad fue un problema de administración, un problema de distribución. Claro, al crecer tanto la iglesia, llega un momento en que parece que se le escapa de la mano toda la situación. Más de un apóstol habrá dicho en ese momento: no doy más. Había que atender a muchos. Se me escapó esta situación de la mano. Otro habrá dicho: esto me supera. Me supera. Lo mismo que pasa en casa, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes habrán tenido un hijo. Y cuando nació el segundo, y cuando nació el tercero, y cuando nació el cuarto hijo, y todos son chiquitos, seguiditos,
cada uno se lleva más o menos un año, porque antes pasaba así. Y de repente, cuando nace el quinto hijo, mellizo. Y así, vienen, ¿no es cierto? No es lo mismo atender a uno, que atender a dos, que atender a 6. Llega un momento en que parece, no sabe a cuál atender. Bueno, en la iglesia pasa lo mismo. Cuando la iglesia crece, llega un momento en que usted dice, ¿a quién atiendo primero? ¿Y a quién atiende usted primero? Al que grita más fuerte. En la iglesia a veces pasa lo mismo. El que más escándalo hace o el que más empieza a gritar que está desesperado por la asistencia del pastor, ahí cae el pastor y le ayuda. Pero no deja atender uno, que ya hay que atender a otro y atender a otro. Alguno habrá dicho, no sé más qué hacer. Y otro habrá dicho, ¿y ahora cómo hago? Por la situación que estaban viviendo. Pero entre los problemas de crecimiento y los problemas de estancamiento, yo prefiero los problemas de crecimiento, porque son problemas de expansión, de crecimiento de la iglesia, donde la iglesia crece numéricamente. Peor sería atender los problemas de una iglesia que se estanca y no crece y que le ha agarrado una apatía espiritual y que no quieren orar, que no quieren leer la palabra de Dios y que van muriéndose espiritualmente y usted no sabe cómo salvar a esa vida que se le escapa entre las manos. Pero también no solamente fue un problema de murmuración, un problema de crecimiento, aquí encontramos un problema de origen étnico. El texto nos brinda una información bien explícita acerca del problema que la iglesia estaba viviendo. Si usted es de anotar o de subrayar, note esta palabra que acá declara un problema. Dice griegos contra hebreos. Griegos contra los hebreos. Ahí está el problema. Griegos, ¿quién eran los griegos? Los griegos eran judíos. Repito, los griegos eran judíos, pero judíos de la dispersión. Los judíos en algún tiempo fueron desparramados por todo el imperio de Asia y también por Europa, estaban repartidos por todas partes, por causa de que los tomaban y se los llevaban cautivos. Pero ellos donde estaban eran judíos, seguían manteniendo las mismas costumbres, adoraban al mismo Dios de los que estaban allá en Israel. Es decir, que no perdían absolutamente nada de lo que era su religión. Ellos eran judíos de la dispersión, los griegos. También se puede decir que eran grecoparlantes, es decir, que hablaban solamente griego. Puede que hayan sido peregrinos o tal vez personas que han venido a pasar sus últimos días en Jerusalén, porque era la ciudad de David, porque era la ciudad del gran rey, la ciudad de Dios. Y bueno, hicieron toda su vida fuera, desparramado por toda Asia o por Europa, y dijeron, bueno, los últimos días que nos tocan vivir, vamos a ir a pasar nuestros últimos días a la ciudad de Jerusalén. Así que muchos iban a pasar sus últimos días como matrimonio a Jerusalén. Y puede ser que en esos últimos días hayan escuchado el mensaje de la palabra de Dios y se convirtieron a Cristo. Y ahora eran integrantes y miembros de la familia de Dios, que es la iglesia. Los hebreos, ¿quiénes son los hebreos? Eran judíos cuya lengua materna la conservaron y ellos hablaban el idioma hebreo. Y algunos hablaban hasta arameo, pero ellos eran judíos de pura cepa. No había como ellos eran los de la raíz de David, los que conservaban lo mejor. ¿Vieron esa expresión que utiliza Pablo? Que era judío de judío. ¿Por qué saca a relucir eso? Yo soy judío, pero de los judíos. Fariseo, de fariseo. En cuanto a la ley, irreprensible. Es decir, que Pablo era de este tipo de hebreos. También convertidos a Cristo y miembros de la iglesia local. Estaban todos juntos allí, griegos, grecoparlantes y hebreos, que muchos hablaban hebreos y arameo. Ahora, tenemos un problema que dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos, es decir, la viuda de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria.
La mujer judía no trabajaba en aquellos tiempos. La mujer judía no trabajaba en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque no existía el trabajo para la mujer bajo relación de dependencia. Y al enviudar, por ejemplo, porque venían los dos a Jerusalén, pero el esposo partía a la presencia de Dios, al enviudar no tenía quien la sustente. Sobre todo las más ancianas, vieron que Pablo hace esa distinción, las viudas más jóvenes y las viudas ancianas. Bueno, las más ancianas ya eran candidatas a pasar muchas necesidades e inclusive hasta pasaban hambre. Ellas quedaban, como dice la Biblia, desamparadas, viudas desamparadas. No existía en aquel tiempo, por ejemplo, la jubilación para ama de casa. Quizás hoy usted nunca pudo trabajar bajo relación de dependencia, pero el gobierno decretó hace poco una jubilación para ama de casa y hoy usted está jubilada y por lo menos tiene algo que el gobierno le da como para hacer un poquito de salvataje a la situación económica, ¿no? En aquel tiempo eso no existía. Hay un montón de viudas griegas y hebreas. Viudas, estamos diciendo que quedaron sin el esposo. Se convierten a Cristo. ¿Y qué pasa cuando una viuda que era judía, sea de la parte griega o de la hebrea, se convierta a Cristo? Ellas todas, sin excepción, eran expulsadas de las sinagogas judías a las cuales ellos pertenecían antes, y por ende ahora ya no podían acceder al sistema que tenían los judíos como red social de ayuda para las viudas. En cada sinagoga, los días viernes se ayudaba a las viudas para poder paliar la situación. Los judíos tenían mucha atención a las viudas en ese sentido. Pero claro, se convirtieron a Cristo y la expulsaron. Así que, ¿qué pasó? La iglesia se hizo cargo de sus necesidades. La iglesia le puso el pecho a la bala. Dice, bueno, acá hay que sacar este problema adelante, así que hay que suplir las necesidades de estas hermanas. Sobre todo de aquellas que no tuvieran familiares o hijos cerca que por ahí podían hacerse cargo de la viuda desamparada. Así que ellas quedaron sin nada y sin nadie cerca para que la pudieran asistir. La iglesia salió al cruce de ese problema. Los cristianos, si usted lee capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 de Hechos, ellos abrían sus casas para compartir. Y usted va a notar siempre una expresión, que inclusive compartían la mesa, compartían sus comidas. ¿De qué comida se trata eso? Justamente de poder ayudar y asistir al necesitado. Los que más tenían, dice la palabra, que ayudaban a los que menos tenían. Parece ser que las viudas de los griegos en esa situación eran desatendidas en la distribución diaria. La carga social creció y hubo un momento donde se inclinó la balanza hacia la atención y claro, las más favorecidas fueron las hebreas, es decir, las locales. Y las viudas que estaban de la rama griega eran desatendidas. Es un gran problema esto, ¿no? ¿Cómo le llama usted a ese problema étnico? Fue un problema de discriminación. ¿Puede ser que en la iglesia se discrimine? Y ya en aquel tiempo había ese problema. Hoy se lo llama discriminación. Se discriminó, se la atendió mejor a las hebreas locales que a las griegas, como diciendo, bueno, vaya a saber si alcanza o no alcanza, si sobra o no sobra. Vio que la murmuración es decir media verdad. Se ve que el problema era real, pero claro, no había una mala intención en ese momento. Hoy hablamos de discriminación como una mala intención, como una mala acción, una mala intención de muchos, pero en ese sentido no hubo una mala intención. Algunas cositas que nosotros necesitamos aprender en cuanto a este problema. ¿Cuántos quieren que la iglesia crezca? Todos estamos de acuerdo, ¿no? Que la iglesia crezca. Bueno, pero el crecimiento de la iglesia, que tendría que ser una gran bendición, puede convertirse
en una bomba de tiempo, en una tragedia, si no arreglamos los problemas de crecimiento que tenemos que arreglar a la hora de arreglar las cosas. Segundo, la murmuración no beneficia a nadie. Si usted es propenso a murmurar porque se queja y rezonga, usted tiene que pensar en esto. ¿A quién beneficia su murmuración? ¿Sabe a quién beneficia? A Satanás, al diablo. Usted estará siendo usado por el diablo, estará siendo usado por un demonio en ese momento, porque la murmuración es letal. Hay iglesias que literalmente se destruyeron por causa de la murmuración. Por lo tanto, deséchala la murmuración. Cortala de cuajo. Si escuchás que alguien murmura, que alguien se queja, o alguien parece que está diciendo alguna verdad, pero si el fin no es bueno o sano, hay que cortar de cuajo la murmuración. Siempre va a haber murmuración cuando también existan oídos que quieran escuchar. Pero usted puede decir, mira, eso no quiero escuchar, eso no lo voy a permitir, eso yo no quiero escuchar una murmuración que no ayuda a nadie. Es el primer paso que siempre conduce, pero siempre conduce a la rebelión. Por así decirlo, el primer ser que murmuró en la historia de la humanidad o de la existencia fue el diablo. Entonces toda murmuración siempre viene del mismo espíritu. Ella te va a desviar siempre del propósito divino. Los lectores de la Biblia, los que aman la lectura de la Biblia, muchas veces habrán leído la historia de Israel. Israel salió de la tierra de esclavitud y lo primero que hizo contra su siervo, el siervo de Dios llamado Moisés, y contra Dios fue quejarse y murmurar. Quejarse y murmurar constantemente. Y usted va a encontrar capítulos enteros donde Dios trata con la murmuración. Hubo un momento en que el pueblo murmuró diciendo, pero si antes la pasábamos mejor en la tierra de Egipto y hasta comíamos pescado de balde y los puerros y los ajos y la cebolla y comíamos tantas cosas, y claro, no se acordaban que eran esclavos, ¿no? Pero Dios lo había sacado a libertad y ahora que estaban pasando una prueba, decían, pero si antes no iba mejor que ahora. ¿Vio el común de la gente que a veces dice, pero si antes que no era cristiano no tenía tantos problemas como tengo ahora? ¿Escuchó a alguien decir eso alguna vez? Antes que no era cristiano, la pasaba mejor que ahora. Y Dios escucha eso. Como Dios escuchó la murmuración del pueblo de Dios y dice que Dios encendió fuego en un extremo del campamento. Porque si hay algo que Dios no tolera, es la murmuración. Si hay algo que Dios no traga, es la queja. Y allí vino el pueblo a reclamarle a Moisés. Moisés dijo, pero Señor, yo no engendré a este pueblo. De acá a un par de horas me cuelgan, me liquidan a mí. Haz algo, por favor. Y empezó Moisés a clamar a Dios y Dios le dijo, mirá, voy a hablar con vos y vos hablale al pueblo. Así que lo reunió a Moisés en el tabernáculo y le dijo, mirá, necesito que me junte a 70 varones. Tomaré del espíritu que hay en ti, lo repartiré en los 70, así no llevas la carga del pueblo tú solo. Pero en cuanto a la murmuración, a la queja que hizo el pueblo, de que comían carne y que quieren comer carne, van a comer carne hasta que les salga por las narices. Expresión de Dios. No van a comer un día o dos o tres o una semana o dos, van a comer un mes carne hasta que les salgan por las narices. Léalo, porque yo he oído lo que el pueblo dijo acerca de vos y de mí. Y envió una plaga. Dios escucha todo. La murmuración es el murmullo, ¿no? Y ahí está. Y Dios escucha hasta el murmullo. Cosa que no le gusta a Dios. Conclusión, el pueblo de Dios no entró a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque murmuró contra Dios. Murmuró de su propósito, murmuró de su tierra, murmuró del líder, murmuró de uno, murmuró de otro.
Dijo, este pueblo no merece entrar a la tierra que yo le preparé. Así que 40 años dando vueltas hasta que muriera el último, excepto Josué y Caleb. Porque dice, no vaya a ser que me contamine la tierra que yo les he preparado. Y después entró otra generación que fue aprendiendo de los errores de sus padres. Pero si hay algo que te va a desviar del propósito que Dios tiene con tu vida, es la murmuración. Si hay algo que a nosotros como iglesia nos va a hacer desviar del propósito que Dios tiene como nosotros, como ciudad, es la murmuración. La murmuración es algo letal, arruina todo. Los problemas de murmuración al comienzo son fáciles de arreglar, pero difíciles de detectar. Sin embargo, al pasar el tiempo, son fáciles de detectar, pero son muy difíciles de arreglar. Es como un cáncer. Cuando se lo detecta a tiempo, es mucho más fácil que la persona se restaure. Pero ya cuando lo detectó y avanzó el tiempo, y usted dice, acá ya no hay más solución. La murmuración es como un cáncer en la iglesia. Y a veces pasa, ¿no? Que uno cuando se entera ya el problema está echado a perder. Familias enteras. Porque no es una persona, a veces son familias donde se ha tirado una murmuración, se ha desparramado y se echa a perder. El liderazgo de la iglesia, cuando hay murmuración, tiene que reconocer el problema y actuar rápido. Ignorar el problema no ayuda para nada y esperar que se solucione solo tampoco es sabio. Nunca ocurrirá eso. Por eso los apóstoles inmediatamente enfrentaron el problema y no dejaron que siguiera creciendo la murmuración. Es por eso que en el verso 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.